por otro lado, el MRV. El MRU es el movimiento que se produce cuando la velocidad es constante y este MRU a velocidad constante vas a tener como para poder calcular, o sea, las fórmulas, o sea, va a ser la de velocidad, que es la posición final que tenga el móvil, menos la posición inicial, dividido la diferencia de tiempo que tardó en recorrer ese tramo. Si yo quiero calcular la posición final de este móvil, va a ser posición inicial más velocidad por tiempo, o sea, por variación de tiempo. Este es bastante sencillo, o sea, porque como es la velocidad constante, o sea, no hay mucha variación. Lo único que sí tenés que tener en cuenta es el tema del cambio de las unidades, que igual yo ahora después te voy a buscar una hoja de fórmulas que anda dando vuelta en internet, que está buenísima, que tiene, o sea, todos los cambios de fórmulas. Y después tenemos el MRV, que el MRV, ahí sí, o sea, se produce una variación, porque lo que va a variar es la velocidad, va a haber una velocidad inicial y una velocidad final. Entonces eso va a hacer que se produzca una aceleración. Esa aceleración va a ser constante, siempre es la misma aceleración durante todo el tramo, pero la velocidad va a cambiar. Entonces, las fórmulas por ahí para calcular esto es que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si yo quiero calcular la velocidad final de este móvil, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y si quiero calcular la aceleración, va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Y hay además una fórmula que es complementaria, que está buena porque no usa tiempo, que es velocidad final menos velocidad inicial, las dos cosas al cuadrado, es igual a 2 por aceleración por variación de distancia. Bien, vamos a agarrar Eso sería para hallar aceleración, velocidad final, velocidad inicial, cualquiera de esas despejándolo. cosas, claro, despejándolo, cualquiera de esas cosas, la aceleración, la posición, que esta sería la posición final en realidad, o sea, si la posición inicial es 0, esta lo que sacás es la posición final, o alguna de las velocidades, pero te sirve para aquellas ecuaciones donde no se usa tiempo, o sea, donde no vas a tener el tiempo. Entonces, está buena para eso, porque a veces no te dan como dato el tiempo, entonces uno puede usar esta que es complementaria. Los gráficos Bueno, para el MRU, o sea, van a ser, nosotros vamos a utilizar en el MRU, en realidad se usan dos gráficos, que son el de velocidad en función del tiempo y el de posición en función del tiempo. y la aceleración también. En MRU no, porque no tenés, o Ah, sea, va a estar no, 0. no, sí, Entonces, sí. en el MRU vas a tener para la velocidad, vamos a poner primero velocidad en función del tiempo y posición en función del tiempo. Entonces, para la velocidad en función del tiempo va a ser constante, así que es una función constante, siempre marca lo mismo. Y la posición en función del tiempo va a aumentar o va a disminuir, o sea, va a ser una función lineal con respecto al tiempo. Después cuando tenemos el MRV, ¿Aplica para esto cuando la velocidad es negativa y la posición es negativa? si la velocidad es negativa, o sea, el gráfico lo vamos a tener que dibujar, o sea, hacerlo para abajo. O sea, esto voy a tener que hacer acá. Vamos a continuar el gráfico. Si la velocidad es negativa significa que está yendo para atrás, ¿no? Ahí era. Si la velocidad es negativa, sí, puede ser que esté yendo para atrás, puede ser, a veces, depende el objeto que estamos usando, a ver qué está haciendo. Pero sí puedo marcarlo en positivo o en negativo, o sea, eso no pasa nada. Depende de la velocidad. Ahí. Y la posición Y también, ¿no? la posición también, o sea, la posición puede ser así, o puedo, vamos a Ok. agregar acá, puede bajar así. Ahora, Puede bajar también más allá de, porque el gráfico este continúa.
Se corta, se corta. Sí. Ahí. Ahí. Okay. Bien. Bueno, y los MRU, ahí sí voy a tener 3 tipos de gráficos. Que voy a tener uno de aceleración. Ahí. Bueno, vamos a tener el de velocidad en función del tiempo, el de posición en función del tiempo y el de aceleración en función del tiempo. En el de velocidad puede ser o que esta velocidad esté subiendo o puede ser que esté bajando, o sea, puede ser una velocidad así o puede ser una velocidad que decrezca. En la posición en función del tiempo va a ser en forma de curva, o sea, va a ser así, o puede ser así, o sea, que tenga concavidad negativa, concavidad positiva, que esto va a depender de la aceleración. Y la aceleración va a ser como era antes la velocidad. ¿Cómo era eso? Creo que no lo recuerdo ese. El gráfico de posición. ¿Cómo era? Sí, igual ahora vamos a ir haciendo algunos, o sea, es para, más que nada para que sepas que son cóncavas, o sea, que son en forma de como si fueran de parábola. Y la aceleración va a ser una función lineal. Eso se sirve muchas veces porque a veces te dan un ejercicio donde directamente te dan un gráfico de donde ir y sacar los datos. Entonces, sí o sí necesitamos, o sea, saber, conocer un poco de cómo son los gráficos para después darnos cuenta de qué tipo de movimiento está hablando y de ahí en adelante empezar a ver qué podemos sacar del gráfico, sí, qué datos nos está brindando del ejercicio. Bien, bueno, a ver si encuentro uno que... A ver. La que estoy buscando en un final que subieron hoy. Bueno, a ver, vamos a agarrar uno de estos. 20 baterías. Para de comer. Bueno, este me dice que esto es menos 10. Después, bueno, esto es 0. Acá corta en 5. Después me dice que este pico acá lo está haciendo en 15, 20. ¿Qué sería de velocidad? Este es la velocidad en función del tiempo. De MRV. Sí. Y este de acá está en 7. Esto. Y acá en 19. Bueno, y me dice que el gráfico de la figura muestra la velocidad en función del tiempo de un cuerpo que se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea. Y se establezca cuál de las afirmaciones es correcta. Entonces, nos empiezan a dar las opciones. O sea, me dice, una de las opciones me dice que en t igual 5, el signo de la aceleración cambia. El signo de la aceleración cambia. La aceleración en esto, si acá yo estoy aumentando la velocidad con respecto al tiempo, la aceleración hasta los 15 va a tener una aceleración positiva. Y de los 15 en adelante la aceleración va a ser negativa.
Y Que la aceleración sea negativa significa que está bajando la velocidad. claro, está frenando. Fíjate que está pasando de 20 a 7, está frenando. Entonces, cuando está desacelerando, ahí la aceleración va a pasar va a cambiar su signo, va a ser negativa. Bueno, lo primero me dice que en T5, el signo que no es, o sea, en T5, si yo saco la aceleración acá, en este tramo, también va a ser positiva, porque está aumentando. O sea, si yo tengo que calcular la aceleración se calculaba como tiempo, velocidad final, o sea, ponerle que yo calcule solamente en este trámite. La velocidad final sería 0, esta de acá. La velocidad inicial menos 10. Entonces voy a hacer 0 menos 10. Dividido el tiempo, que tardó 5. 0 menos 10 me queda 10. 10 dividido 5 me da 2. Así que la aceleración es positiva. Y acá también va a ser positiva. Si yo calculo la aceleración acá, hago 20 menos 5 dividido este tramo de tiempo, que son 10 segundos, también me va a dar 2 y me va a dar en positiva. Así que esta es falsa, esta no corresponde. Okay. Bien, ahora me dice que entre t igual 0 y t igual 5, el cuerpo se desplaza en el sentido negativo del sistema de referencia. Sí, se desplaza en la parte negativa del sistema de referencia, así que esa sería verdadera. Ahí no entendí cómo es. En tiempos de 0 y tiempo 5 se desplaza de forma En el negativa. sentido se desplaza en el sentido negativo del sistema de referencia. ¿Cómo sería eso? No me acuerdo. Está trabajando con los negativos, o sea, si vos te mirás el gráfico, entre 0 y 5 tiene una velocidad, o sea, de menos 10 inicial y una velocidad final de 0. Está trabajando en la parte negativa. El gráfico Sí, es, eso sí, pero y eso es 0, no hay pero más que eso. en la realidad, o sea, supongamos No, pero no te está hablando de la realidad, no te está diciendo que veas a ver en qué se está apoyado, te está diciendo que con respecto al sistema de referencia está en el sentido negativo. Sí, perfecto, o sea, nada más. Eso solo es lo que te está diciendo. O sea, no te dice que va a haber como un respecto si está avanzando, si está retrocediendo, no. Solamente te está diciendo que en el sentido, en el sistema de referencia que vos estás usando, están los datos en negativo. Sí, perfecto. O sea, es eso solo, nada más. Bien. Bueno, después te dice que en T5 el cuerpo vuelve a pasar por la posición inicial. Falso, porque en T5, o sea, me está diciendo que cuando pasa por T5, o sea, en el tiempo 5, acá, vuelve a pasar por la posición inicial. No, porque la posición inicial es menos 10. Y esta, la posición en T5, es 0. Entonces me dice que en T5 vuelve a la posición inicial. Ahí. Bueno, ese es falso. Después me dice que entre T15 y T19, o sea que en la parte esta de acá, T15, entre T15 y T19, Sí. ahora igual después te los voy a pasar así no se nos pierda. Ay, Dios, ¿por qué se me perdió? Bueno, me dice que entre T15 y T19
el cuerpo se mueve en el sentido negativo del sistema de referencia. No, se está moviendo entre los positivos, o sea, está bajando entre 20 y 7 y los tiempos también son positivos. Así que los datos del sistema de referencia van a ser positivos. Después me dice que la aceleración del cuerpo es la misma desde T0 hasta T19. No, la aceleración de acá a acá va a ser una y de acá a acá va a ser otra. Puede ser que sea la misma con diferente signo o puede ser que sea diferente en valor. Eso lo tendríamos que calcular. Pero de por sí ya la misma no va a ser. Yo interpreto que de menos 10 no, de 0 a 15 es positiva y de 15 a 19 es negativa. Sí, y bueno, y hay que ver también si es la misma aceleración con diferentes signos. Igualmente ya de por sí no son iguales. Salvo que cuando me ponga la pregunta me diga que la aceleración del cuerpo es la misma, o sea, con igual modo, o con diferente módulo, ponele, bueno, sí, o sea, o la aceleración con el módulo, o sea, cosa de que no cuente el signo, ahí podría llegar a poner que es positivo, pero sea que me diga que es la misma en este tramo que en el otro, no son la misma. Okay. Y la última me dice que el desplazamiento entre T0 y T15 es el máximo. Habría que calcularle cuál es el desplazamiento entre estos dos. O sea, porque hay que ver qué desplazamiento hizo acá en el negativo, porque muy probablemente a veces cuando es negativo es porque está volviendo, es algo que está por ahí que fue para un lado y que está volviendo sobre el mismo tramo. Entonces ahí habría que sacarle cuál es el desplazamiento acá, cuál es el desplazamiento acá y ver si da lo mismo que en el otro. Vamos a calcularlo. Entonces tengo desde el tiempo 0 al tiempo igual 5, velocidad inicial es menos 10, velocidad final era 0. Entonces, vamos a calcularle el desplazamiento. Entonces, vamos a ponerle que esto parte del 0, velocidad inicial menos 10 por el tiempo, que son los 5 segundos, más un medio de la aceleración, que ya la habíamos calculado, era 2, por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar menos 50 más 25, me queda que está en la posición menos 25. Y ahora vamos a calcular desde el tramo, desde acá, desde el 5 al 15, a ver qué desplazamiento hizo. Y después desde el 15 al 19. Entonces, de 5 a 15, tiempo final 15, tiempo inicial 5, velocidad final, velocidad inicial, velocidad final a los 15 es 20 y inicial 0. 20. Primero le vamos a calcular la aceleración, que obviamente me va a dar la misma, pero la vamos a sacar 20 menos 0 sobre 5. A ver si le puse bien. Perdón, el tiempo es 15 menos 5, acá va 10. Así que la aceleración es 2 y voy a calcularle cuánto se desplazó. Entonces vamos a calcular solamente en este tramo. Después juntamos todo. Es velocidad inicial es 5 por la variación de tiempo que es 10 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces este va a ser 100 por 2 por 0,5, me queda 100 más 50, se desplazó 150 metros. Pero acá se había desplazado como para el otro lado, digamos, o sea, había hecho menos 25. Así que cuando yo sumo estos dos, menos 25 más 150, o sea, en el tiempo 15, esto se va a estar desplazando 125 metros nada más. No todo, o sea, porque
yo voy a tener que sumar menos 25 más 150. Entonces, entre el tiempo 0, tiempo inicial 0, al tiempo final 15, se desplazó 125 metros. Y ahora vamos a calcularle en el último tramo, entre 15 y 19. Entonces le vamos a poner tiempo final 19, tiempo inicial 15 y las velocidades. La velocidad final es 7, velocidad inicial 20. Entonces, primero voy a calcular la aceleración. Va a ser 7 menos 20, dividido los tiempos 19 menos 15, así que me queda 4. Esto me queda menos 13 dividido 4. La aceleración me dio menos 3,25. Y el desplazamiento va a ser velocidad inicial, o sea que es 20, por el tiempo que es 4, más 1/2 por la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Entonces, el desplazamiento en ese tramo va a quedar 20 por 4, nos va a quedar 80, menos 16 por 3,25 por 0,5, menos 26. 80 menos 26, me queda que se desplazó 54 metros. Pero no dio ni positivo, o sea, no dio negativo. ¿Significa que seguía avanzando? Claro, sigue avanzando. Lo que está haciendo es frenando, pero no significa que está retrocediendo. Ah, es verdad. O sea, es como que un auto avanzó una cuadra y en la otra media cuadra va frenando, pero sigue avanzando. Entonces, hasta que termina de frenar, hasta que su velocidad se le hace 0, o en este caso, su velocidad es 7. Bueno, esta vez está media como, porque dice el desplazamiento entre 0 y 15 es el máximo. Y en realidad uno, si lo tomaría, sería el máximo, porque sí, nos quedó, o sea, entre 0 y 15 nos quedó que desplazó 125 metros. Y en el otro nos quedó que desplazó 54 metros en esto. O sea, sería máximo. Sí, lo que no sé es por qué se lo marcaron que está mal. ¿Por qué le puso esa que estaba mal? Esa es la que se la marcaron y le puso, se lo está corregido arriba por el profesor como que está mal. O sea, la que le puso correcta es la que habíamos marcado nosotros en la segunda, esta. O sea que entre T0 y T5 se desplaza en el sentido negativo del sistema de referencia. No sé eso, ¿por qué? Después voy a revisar a ver por qué le marcaron. Si no, igual estarían como que hay dos correctas, o sea, está medio complicado. Pero bueno, de esto ahora después te lo miro y me fijo a ver qué puede ser. Lo que más quería que veas es que muchas veces en los parciales te van a dar así, o sea, te van a dar ejercicios con un gráfico y del gráfico vas a tener que sacar todos los datos de MRU, de MRV, o sea, depende de qué movimiento se esté realizando. Ahí te voy a pasar este examen, así lo tenés, que es un final viejo. Te paso la segunda parte del mismo. Bien. A ver si encuentro otro.
Te busco algunos así podemos hacer ahora. No, se cortó. ¿Cómo? No, se cortó y entró otra vez. Ah, no. A mí no me parece que se haya cortado. Bueno, ahí te mando uno para que podamos hacer ahora. Ahí del último que te mandé, probá de hacer el 4. Ok. ¿Marco la opción correcta? Sí. Pero ahora supuestamente el servidor está en primer nivel de booster, booster. Pero yo no veo diferencia, escucho igual. Por ahí el dinero en la ahorita que porque lo dieron gratis. Claro, eso es igual. Para la primera tengo que usar la fórmula de posición. La primera, la que te dice que retrocede 20 metros, esa. Sí. Sí, podés sacarle con la fórmula de posición, podés sacarle cuál es la posición ahí. Se supone que si está retrocediendo debería darte en negativo. Sí. Sí. Dame una base.
Ay, me perdí con la fórmula de posición. ¿Cómo era? A ver, Posición. espera que te lo pongo. Ahí está. Esto es. Es el final más velocidad inicial por tiempo más media por la aceleración por t. Tengo que saber la aceleración también. Sí. ¿Es rentable ir a cambiar eso? No, porque tienes una... Pero las bases son chicas. ¿Qué te lo digo? Y este debe ser de MRU, porque la aceleración es constante, ¿no? Es claro, es un MRV. MRV, porque es aceleración constante, porque la velocidad está variando. O sea, es de esto de acá abajo. Bueno, pero no es que De MRV. grande, enorme, con un montón de cosas, una base enorme con pasadizos, no, así que ahorita son chiquitas, tienen un panel solar y tocar. Y no están conectadas. Por eso te digo, estaría bueno que la máquina te genere adentro de un asteroide con una posición. Entonces la aceleración. Si la aceleración es constante, entonces es cero. No, es constante, siempre el mismo valor, pero no es cero. Para sacar la aceleración vas a usar la fórmula esta de acá abajo. O sea, vas a poner la velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. O sea, en este caso harías velocidad final sería 0 menos 8, o sea que te quedan menos 8 dividido 5. Hay que calcularlos por separado, en un tramo y en el otro, porque en uno está bajando su velocidad y en el otro está subiendo. Entonces hay que tomarlos como dos procesos por separado. Hay que calcular la aceleración en uno y la aceleración en el otro. Puede ser igual que sea la misma aceleración, porque es que las dos líneas son iguales, forman un triángulo equilátero ese, o por lo menos un isósceles. Entonces, muy probablemente es que la aceleración sea la misma, pero una con signo negativo y una con signo positivo. Así que para eso estaría bueno. Que vos digas, bueno, hago un... Bueno, no importa. Lo pegás y chao. Eso estaría bueno. Ya hablaba, si vos ves las coordenadas, están leyendo, sí, a ver, uno se sí, sí, sí. Bueno, una vez que lo tenemos, las coordenadas a mí,
¿Cómo venís con ese? Ya termino. Ya está. Creo que me salió mal. Bueno, mira, el primer tramo me dio un 100 menos, no, me dio un positivo, 176 metros y el segundo tramo me dio 376. A ver, espera. La aceleración es de menos 1,6. Y esto va a ser velocidad inicial, sería 8 por 5, que es 40, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿El primer tramo te dio cuánto? 176. ¿Por qué te dio tanto? Bueno. El primer tramo, o sea, yo saco primero la aceleración, o sea, la aceleración de eso va a ser la velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, 1,6 me dio. 1,6, menos 1,6. Y después, para calcular la posición final, va a ser la velocidad inicial, que es 8, por el tiempo, que son 5, más un medio, por la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar, bueno, Me dio negativo. ¿cómo? Si era velocidad final, que era 5, o era la velocidad final de todo. Era el del tramo, ¿no? Entre 0 y 5, entre el tiempo 0 y 5 te estoy sacando la Claro, distancia pues, recorrida. si era velocidad final, ahí sería 0. Acá va velocidad inicial, las fórmulas con velocidad inicial. Es velocidad inicial por tiempo. Claro. Velocidad inicial por tiempo. Esto es posición inicial, que no lo contamos, pues está en 0, o sea, partimos del punto 0, entonces vamos directamente a la velocidad inicial, que es 8 por 5, más un medio de menos 1,6 por 5 al cuadrado. Y todo eso nos queda, bueno, esto es 40, y acá nos queda un medio por el 1,6 por 5 al cuadrado. Esto me queda menos 20. Entonces, en ese tramo recorrió 20 metros. Ahora, entre 5 y 10, la aceleración va a ser 8 menos 0, velocidad final sobre la velocidad inicial, sobre la variación de tiempo. O sea, el tramito en este pedazo, que es 5, porque son 10 segundos a donde llegó, pero partió desde los 5. Entonces, va a ser la misma aceleración con signo positivo. Y la posición final va a ser velocidad inicial, ahí sí es 0 por 5, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces en este tramo, esto va a ser 0,5 por 1,6 por 25, también recorrió otros 20 metros. Entonces me decía que retrocedía 20 metros durante los primeros 5 segundos y avanza 20 metros durante los 5 segundos siguientes. No, avanza 20 metros y avanza 20 metros, porque en los dos medio positivo. Entonces significa que está avanzando. Por más que esté frenando, sigue avanzando. Después en el segundo nos dice que recorre 40 metros en los primeros 5 segundos. Ya sabemos que no, que el primeros 5 segundos recorría 20, así que esa es falsa. La tercera nos dice, recorre 20 metros en los primeros 5 segundos y en los otros 5 segundos vuelve a la posición inicial. Tampoco, porque para que vuelva, esta tenía que haber sido negativa, que no es lo que está pasando. O sea, ella sigue avanzando, es lo que yo te decía, es como que vos tenés un auto que haces, o sea, acelerás una cuadra y en la otra cuadra tratás de frenar. Después te dice, recorre 20 metros en los primeros 5 segundos y otros 20 metros en el mismo sentido en los siguientes 5 segundos. O sea, esa sería la correcta. Después me dice, se mueve con aceleración constante los 10 segundos. Se mueve con aceleración constante los 10 segundos, no. Se mueve con aceleración constante
pero son diferentes, o sea, una acelera y una desacelera. O sea, no es aceleración, sino que hace los primeros 5 segundos está desacelerando, está frenando, y los otros 5 segundos está acelerando. O sea, los 10 segundos no tienen la misma. En una es 1,6, en otro menos 1,6. Bueno, y después el último dice retrocede 40 metros, ya no, porque ya sabemos que dieron los dos positivos, así que está avanzando en todos. Así que el que quedaría sería la opción 4, esa sería la correcta. Bien. Bueno, yo voy a saltear por ahora tiros y caídas. Y vamos a empezar con la parte de dinámica, que es la que más toman. Entonces, para que empieces teniendo eso. Justo toman algo de tiro y caída. Sí, a Y veces te sobre ponen todo, algún que otro ejercicio, pero si te fijas, vas a ver que la mayoría, por eso prefiero por ahí hacer más énfasis en dinámica, y después al último, de última te retomo y te doy esas dos cosas que no son tan difíciles. bueno, Bien, bueno, dinámica. En dinámica nosotros lo que hacemos es apoyarnos en las leyes de Newton, y, o sea, lo que te dice Newton es que nosotros cuando tenemos un cuerpo, cualquier cuerpo que haya, o sea, si yo le considero las fuerzas que tiene ese cuerpo a su alrededor, me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, nosotros lo que tenemos que sacar siempre que tenemos un cuerpo es hacer como un diagrama de cuerpo libre y calcular a ver qué fuerzas tiene ese cuerpo. En el caso de esta cajita que está ahí apoyada, vamos a ponerle que le están haciendo una fuerza para allá, va a tener una fuerza que va a ser contraria a esa, una fuerza para abajo y una fuerza para arriba. fuerza peso y fuerza normal, ¿no? Claro, esta va a ser la Ahí, fuerza peso. la que va atrás, la que está apuntando para atrás, que es el rozamiento. Claro, esta va a ser de rozamiento. Que si hay cuerpos que están considerados que están en una plataforma, ponerle ideal, el rozamiento se desprecia o no se lo cuenta o se toma como que cero, pero en general, o sea, toda la fuerza va a tener que tener la que la contrarresta, digamos. O sea, siempre vos tenés una fuerza para un lado y una fuerza contraria para el otro. O sea, lo que uno hace es sumar todas las fuerzas, pero bueno, esta que está, o sea, la que está para la fuerza F, uno lo considera positiva, y la fuerza de rozamiento, con el que está contraria, que va para el otro lado, uno lo considera negativo. Entonces, cuando yo sumo, saco la sumatoria de todo esto. Con respecto a estas fuerzas pueden estar dadas a veces anguladas. O sea, en este caso, la fuerza que yo te puse, la fuerza F, estaba paralela al piso, pero me pueden dar, por ejemplo, un cuerpo. Se cortó. Se cortó. ¿Me escuchás? Lo último no te escuché porque se cortó. Te decía que te pueden dar una fuerza que esté angulada, o sea, que no esté recta. Por ejemplo, nos pueden poner ¿Como en caída? una fuerza con un ángulo. O sea, en vez de ser una fuerza común, Ah, sí, sí. teníamos la fuerza F, que era paralela al movimiento, que me den una fuerza como esta, con una angulación. Bueno, entonces, por ejemplo, esta nos van a decir, nos tienen que dar la cantidad del ángulo con el que se está angulando. Vamos a ponerle, yo le voy a poner 30 grados. Entonces yo lo que tengo que hacer, dame un segundito. Sí. Ahí está. Yo lo que tengo que hacer con esto es hacer la descomposición de estas fuerzas. Porque yo tengo que tratar de que me queden todas en el mismo eje, eje X o eje Y. Entonces, como que si yo las llevo a un eje, o sea, un eje como los ejes cartesianos, donde tengo el eje X y el eje Y. Entonces, si a mí me dieron esta fuerza así,
ahí, yo lo que tengo que hacer es descomponerla y buscar sus componentes, su componente X y su componente Y. Entonces, esta fuerza... Disculpe que no la escuché. No la escuché porque me entró una llamada y no la puedo escuchar. Está bien, decime vos, te vuelvo a explicar. Sí. Me quedé cuando usted dijo que Lo de la descomposición de fuerzas. ponía, por ejemplo, Ay, te escucho re mal. No sé si vos me escuchas igual. 30 grados. Sí, Bueno, no, yo te escucho bien. está bien. Bueno, lo que uno tiene que hacer es descomponer estas fuerzas. Esta fuerza que tengo acá, esta fuerza F, yo te la representé acá en un eje cartesiano donde esto sería X y esto sería Y. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscar su componente en X y su componente en Y. O sea, tengo que llevarlas, como que esta la voy a llevar para allá y también para acá. ¿Por qué no lo puedo tener ahí? Yo lo necesito tener sobre los ejes, para que me quede igual que la fuerza peso, o sea, de este lado tengo la fuerza peso, de este lado tenía la fuerza de la normal, y de este lado tenía el rozamiento. Entonces necesito como buscarle, apoyarla en los ejes. Entonces, acá me va a quedar la fuerza X, acá me va a quedar esa fuerza Y. Entonces, para hacer esa descomposición de fuerzas, se utiliza, o sea, cuentas o fórmulas matemáticas, que en realidad lo que se saca es las fórmulas de trigonometría. Entonces, para sacar la fuerza en X, lo que hago es multiplicar la fuerza F por el seno del ángulo. Y multiplicar para sacar la fuerza en Y, hago la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, tomámosle que esta fuerza vale 20 newtons. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza en X, esta va a ser 20 por el seno de 30. O sea, tengo que tener como dato la fuerza. La fuerza y el ángulo, sí, para poder para sacar esto. Entonces hago, bueno, seno de 30 por 20, esta fuerza en X vale 10 newtons. Y si quiero sacar la fuerza en Y, esto va a ser 20 por el coseno de 30. Entonces es coseno de 30 por 20, esta me queda 17,32. Entonces ahora ya no voy a trabajar con esta. Ahora tengo la fuerza acá, la fuerza en X, y la fuerza en Y la tengo acá también, junto con la normal. Ah, para eso hago la descomposición, digamos. Claro, y si yo quiero sacar, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos este cuerpo que está acá, y yo sé que para abajo tiene la fuerza peso. Vamos a ponerle que tiene el mismo cuerpo, una masa de 5 kilogramos. Entonces, la fuerza peso se calculaba como la masa por la gravedad. Entonces son 5 kilogramos por, ¿qué les hacen? ¿9,8 o 10 les hacen usar? Ese 9,8. Bien, está por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esta va a quedar 9,8 por 5, es 49, 29, 49 newtons. Yo sabía que si el cuerpo era otro, o sea, si yo estaba usando este cuerpo, por ejemplo, donde la fuerza ¿Cómo F, era eso? ¿Eso era peso? Es- esa fórmula era para calcular qué? ¿El peso? el peso, ¿La fuerza peso? sí. ¿Masa por gravedad? Masa por gravedad es para calcular la fuerza peso. Si nosotros tenemos este cuerpo, o sea, este de acá, la fuerza peso y la normal van a ser iguales, o sea, porque si esta fuerza peso fuera de 50 newtons, esta normal va a tener que ser de 50 newtons, porque el cuerpo
se está moviendo, ponele, pero en la horizontal, no va para arriba o para abajo. Entonces, estas dos Ok. fuerzas son iguales. En este Ok. va a pasar lo mismo, porque también él está apoyado sobre el piso y lo que está haciendo es haciendo su movimiento para allá, ponele. Pero no está para arriba o para abajo. Entonces, estas fuerzas que están para arriba, esta y esta, tienen que ser iguales que la fuerza peso, con diferentes signos, pero tienen que ser igual. O sea, en el eje Y, en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar 0, porque ese cuerpo no se va a estar moviendo para arriba o para abajo. O Entonces, sea, la sumatoria entre fuerza-peso, digo, fuerza normal y F y fuerza en I, esa sumatoria tiene que dar 0. sí tiene que quedar 0. No, no, Sí, tiene que dar un número, tiene que dar igual a la fuerza-peso para que dé 0. claro. O sea, la sumatoria de las tres tiene que dar 0. O sea, cuando yo sume las tres fuerzas, me tiene que dar 0. Entonces, yo tengo la fuerza peso más, o puedo poner menos, porque las otras van a estar en sentido contrario, menos la fuerza I más la normal. A la fuerza I y la normal, ves que las pongo juntitas porque las dos son para el mismo lado. Va fuerza I para arriba, normal también está para arriba. Entonces, No lo estoy entendiendo esa ¿cuál? el P. El peso va para abajo y la fuerza I y la normal van para arriba. Por ende van a tener signos diferentes. O sea, es lo mismo que te pasaba cuando estábamos Sería viendo. fuerza-peso. Ah, es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ahí entiendo. Ahí Bueno, la escucho, la escucho. esta fuerza peso nos había dado que era 49. Y esta fuerza I la habíamos calculado acá, que era 17,32. 17,32. Entonces yo puedo averiguar la normal, porque acá la normal no es que sí o sí tiene que ser igual al peso, la normal tiene que ser lo que complemente con la fuerza I para que dé igual al peso. Entonces de ahí tendríamos que despejar cuánto va a ser esto. Vamos a realizarlo acá. Tenemos 49 menos 17,32 es igual a la normal. O sea, esto voy a sacar, abro el signo y va a ser la normal, la despejé para aquel lado. Entonces vamos a hacer 49 menos los 17,32 y me queda 31,68. Esa va a ser la normal de este cuerpo. Bien. Ahora, con respecto al eje Y, nos van a decir en el ejercicio si este cuerpo se está moviendo o no se está moviendo. O sea, porque puede llegar a ser que este cuerpo, por más que yo le haga la fuerza que le haga, no se esté moviendo En eje X. en el eje X. Porque él va a tener, o sea, teníamos la fuerza esta, que era la F, que yo la descompuse en su fuerza Y y en su fuerza X. Y vamos a tener para el otro lado la fuerza de rozamiento. Si este cuerpo no se está moviendo, o sea, si si el cuerpo no se mueve, vamos a poner no se mueve, o se mueve a velocidad constante, la sumatoria de fuerzas va a dar 0. Entonces, si me llegan a decir que este cuerpo se está moviendo a velocidad constante o no se está moviendo, está quieto, yo ya sé que la sumatoria de fuerzas va a dar 0. Entonces, en el eje X, No entiendo, profe. No entiendo. si ¿Cómo el que si se cuerpo no mueve? se mueve, la sumatoria de fuerzas es porque es 0, es porque lo que vos estás empujando de un lado y lo que está haciendo del otro son iguales, entonces el cuerpo no se te Claro, va a si no mover. se mueve. Si no se mueve, sí. Si no, se Pero te si se tiene que mueve, mover. no. ¿Cómo? Pero si se mueve, no. Tendría que Claro, ser si se F. mueve, te tienen que dar
el movimiento, o sea, si el cuerpo ese se está moviendo, te va a decir, bueno, se mueve con una aceleración de tanto, pero si no se mueve, es que esa sumatoria de fuerzas tiene que dar 0 en todos los ejes. O sea, si el cuerpo ese está quieto, así como sacamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y daba 0, y de ahí despejamos nosotros, o sea, que sacamos acá que las sumatorias en el eje Y va a dar 0, porque no se estaba moviendo, o sea, esto de acá, también nos va a pasar en el eje X, porque el cuerpo no se va a estar moviendo, o sea, en el eje Y la sumatoria de fuerzas es 0. Y en el eje X también la sumatoria de fuerzas nos va a dar 0. ¿Por qué no se está moviendo? Porque está quieto. O sea, porque las fuerzas se compensan, digamos. Fuerzas en X, eso va a ser. Sí. Entonces, si yo sé que no se está moviendo, si la sumatoria de fuerzas es 0, y sé que en el eje Y tampoco se va a estar moviendo, esta fuerza de acá que nosotros sacamos, que era la fuerza en X, y esta que es la fuerza de rozamiento, tienen que ser iguales. Entonces, vamos a poner que fuerza X menos fuerza de rozamiento va a ser igual a 0, porque no se van a mover. Por lo tanto, fuerza X es igual a fuerza de rozamiento. Nosotros habíamos calculado la fuerza X porque nos habían dado el ángulo y todo. Entonces la fuerza en X era esto, eran 10 newtons. Entonces, yo ya sé que si esto es 10 newtons, la fuerza de rozamiento van a ser 10 newtons. Okay. ¿Bien? Ahora, si el cuerpo este se está moviendo, o sea, si me dicen que se mueve, me va a decir, por ejemplo, que se mueve y me van a tener que dar algo, la aceleración, o me van a tener que dar para que calcule con MRV la aceleración. Entonces, ponerle que si me hubiesen dicho que se mueve con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá, fuerza X menos fuerza de rozamiento iba a ser igual a la masa por la aceleración, porque la sumatoria de las fuerzas, la fórmula de Newton es masa por aceleración. Entonces, lo que voy a poder calcular acá es alguna de las dos. Por ejemplo, en este caso le voy a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza X es la que habíamos calculado, que era 10. La fuerza de rozamiento es la que vamos a averiguar. La masa del cuerpo es la misma que usamos para calcular el peso, que era de 5 kilogramos. Y la aceleración es la que me tiene que dar el problema. Entonces, podemos despejar, esto me queda 10 menos fuerza de rozamiento, igual 5 por 2, en este caso 10, bueno, acá va a quedar que la fuerza de rozamiento es 0, que puede pasar. Entonces 10 es igual a 10 más fuerza de rozamiento, y este 10 lo voy a pasar para allá, así que queda en 0. O sea, este cuerpo no tiene fuerza de rozamiento, ¿qué puede pasar? O sea, te puede quedar un valor o puede quedar pasar como acá. Entonces lo importante es que vos veas, cuando vas leyendo el ejercicio, a ver qué es lo que está haciendo. Si se está Ahora me moviendo. quedó claro, porque antes yo lo hacía esto, pero no comprendía bien el tema de la descomposición y cuándo usar seno y coseno. Ahora me queda muy claro. Igual Sí, sí. ahí te mandé yo una hojita de fórmulas que tiene todas las fórmulas de esta parte, lo de mecánica y lo de dinámica. Y tiene Genial. la fuerza en X, la fuerza en Y, o sea, descomposición de una fuerza en dos direcciones. Y ahora vamos a ver en el plano qué es lo que ocurre cuando las descompone en un plano inclinado. Profe, en tema el tema de las fuerzas, ¿no? Cuando tengo una fuerza con ángulo, ¿no? Sí, Con cierto ángulo de acá. Siempre tengo que hacer lo que la descomposición y sí, sacar el valor en Fx y en Fi. sí, sí, siempre, Siempre. siempre, Ok, sí. Bien. bien. Bueno, lo otro que puede pasar es que en vez de que te dé, o sea, de que esté como acá, o sea, que está, lo que estaba torcido, digamos, o angulado, sea la fuerza, puede pasar que lo que esté angulado sea el plano.
Entonces, bueno, no sé si lo voy a poder dibujar. Voy a dibujar yo. Esto es similar a caída libre. No, caída No, ¿no? y tiro son muy similares a lo de MRV, o sea, MRV en realidad. Usan las mismas fórmulas. Claro, la aceleración es único de la gravedad. Bien. Bueno, lo que va a ocurrir es que la El peso. fuerza F, o sea, esta fuerza F va a estar dada para allá y la fuerza de rozamiento para acá. Y esta va a ser, esta que cae así, toda torcida, es la fuerza peso. Y para Igual, arriba va a tener la normal. O sea, esas son las fuerzas que va a tener una caja que está en un plano inclinado. O sea, que tiene una inclinación en el plano, por ejemplo, ahí, vamos a plano ponerle inclinado. 20 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es la descomposición de fuerzas. Por ende, acá lo que vamos a hacer para descomponer estas fuerzas es esta la que voy a descomponer, que es la fuerza peso. Entonces la vamos a traer para acá. O sea, la voy a descomponer en ¿El acá, eje? claro, ahí y acá. Ahí. Ahí voy a tener las dos fuerzas. ¿Y cuál sería Y y cuál sería X ahí? ¿O no hay Sí, Y? sí, o sea, esta es en I, porque esto es como si vos lo pasás para allá. Esta sería el peso en I y esta de acá sería el peso en X. Pero acá se van a descomponer de forma diferente, porque como lo que está torcido es el plano, no la fuerza, entonces se cuenta como el peso en X es la masa por la gravedad por el seno del ángulo. O sea, es la fuerza peso, masa por gravedad, es la fuerza peso por el seno del ángulo. Y en el peso en I también es la masa por la gravedad, pero acá va a ser por el coseno del ángulo ese que está torcido. Son como inversas. Antes nosotros en la fuerza en X usábamos coseno, ahora se usa seno, y en esta al revés, se usaba coseno y antes se usaba seno. Y lo que tengo que tener en cuenta acá es que, como estoy descomponiendo las fuerzas, o sea, el peso en I, este peso en I va a ser el que va a ser, o sea, va a contrarrestar a la normal. No el peso, o sea, como pasaban las cajas que estaban apoyadas horizontalmente. En las horizontales nosotros decíamos peso era igual a normal con diferentes signos, porque uno está para abajo, uno para arriba. Acá la que va a estar haciendo fuerza es el peso en I. Entonces, si yo tengo que ver qué es lo que ocurre en el eje X, o sea, que es este de acá, fuerza menos la fuerza de rozamiento más peso en X. Es igual a masa por aceleración. Y en el eje Y, tengo que peso en Y, o normal, menos peso en Y. Vamos a poner normal menos peso en Y es igual a masa por aceleración. Si esta caja está apoyada, o sea, que estamos hablando de que no hay, o sea, no se está moviendo, ponerle en el eje Y por lo menos, o sea, esto va a dar 0, es igual a 0, entonces igualaríamos esto a 0. Y lo mismo si esto fuera 0. Si me dicen de que no se está moviendo, esta caja está quietita ahí en el medio de este plano, bueno, esto sería 0. O sea, esto siempre va a ser 0 si está quieta, o sea, si no hay un movimiento, o también, o si se mueve, pero a velocidad constante. Bien. Bueno. Después también tenemos que contar cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algo que está
agarrado, por ejemplo, si tengo algo así, y tiene colgado, ponerle una caja. Bueno, en estas las fuerzas que se ejercen va a ser, para abajo es la fuerza peso, y para arriba es la fuerza de tensión, se llama acá. O sea, esta es la fuerza peso, y esta para arriba va a ser la fuerza de tensión porque hay una soga o algo que te está sosteniendo esto. Y la de los costados no se cuentan. Entonces acá en general uno trabaja solamente en el eje Y. Entonces va a ser peso o tensión menos peso. Peso menos tensión. Peso menos tensión es igual a la masa por la aceleración. A veces está bajando o a veces está subiendo esta caja o puede estar quieta. Y de ahí surgen todos los ejercicios que tienen que ver con el tema de los ascensores. Profe, no entendí. ¿Me lo puede explicar otra vez, por favor? Sí, cuando es una caja que está agarrada con una soga o con una cuerda, las fuerzas que van a ejercer sobre esa caja. Hola, profe. ¿Me escuchás? Hola. Sí. Es que cuando es una caja que está agarrada con una cuerda o una soga, las Sí. fuerzas que van a trabajar sobre esa caja, van a ser la fuerza peso, que es el peso de ese objeto que tengo colgado, y para arriba, Sí. como está agarrado con una soga, en vez de llamarse normal, se llama tensión. Entonces, si yo tengo Sí. que calcular la sumatoria de fuerzas, tengo que hacer peso menos tensión. Uno tiene un signo positivo y otro signo negativo. Peso menos tensión es igual a la masa por la aceleración de la que se esté moviendo ese cuerpo. Eso puede estar bajando o puede estar subiendo. Yo puedo estar tirando de esa soga, o sea, que esa tensión sea mayor, y esa caja va a estar subiendo. Entonces, pueden pasar diferentes cosas acá. O que la tensión sea mayor que el peso, o puede ser que la tensión sea menor que el peso. Si la tensión es mayor que el peso, en general yo voy a decir que si la tensión es mayor, digo, bueno, esta está ganando, entonces lo que estoy haciendo es subiendo esa caja. Entonces en general uno va a decir que está subiendo. En cambio, si el peso es la mayor, o sea, fuerza, está tratando de tirar para abajo, entonces está cayendo esa caja. Pero no es tan simple, sino que puede llegar a pasar dos cosas. O sea, puede ser que si la tensión es mayor que el peso, la caja esté subiendo, pero va a subir si está acelerando, o sea, si está aumentando la velocidad para allá, es que yo la estoy tironeando para arriba y está subiendo. Entonces, si la aceleración es positiva o está acelerando, entonces estoy diciendo que, y la tensión es mayor que el peso, digo que esta caja está subiendo. Pero si la tensión es mayor que el peso, pero la aceleración es negativa, significa que estoy tratando de tironear para arriba, pero me va quedando negativo, o sea que se me está frenando en realidad. Entonces significa que está bajando o frenando. No me lo está dejando subir. En cambio, ¿Bajando o si subiendo? bajando o frenando. No bajando o subiendo. Aceleración positiva, subiendo. Aceleración negativa, frenando. Y lo mismo va a pasar con esto. Si yo tengo que la tensión es menor que el peso, entonces la que está ganando es el peso. O sea que si la aceleración es positiva, o sea, si está aumentando la velocidad para abajo, significa que está bajando. Pero si la aceleración es negativa, significa que está frenando o que se está subiendo. Está tratando de hacer el movimiento en contra. Ok. Bueno, y esto es lo que se utiliza en los ascensores. O sea, cuando nosotros tenemos un ascensor
con una persona arriba. Muchas veces nos dan el ascensor y nos ponen una persona arriba, y uno de los ejercicios que mucho dan es que es una persona que está parada acá y que abajo de él tiene una balanza. Entonces está parado en la balanza y te van a dar como que la balanza muestra una cosa y entonces van a querer que calculemos qué es lo que es. Como es un ascensor, o sea, el ascensor va a trabajar como esto que nosotros estábamos viendo recién, o sea, va a tener la fuerza peso para abajo del ascensor de la persona, o solamente podemos, si queremos hablar de la persona, contamos de la persona, y para arriba esta fuerza de la tensión. O sea, para abajo es la fuerza peso, y para arriba la fuerza de la tensión. Entonces va a pasar lo mismo. Puede ser que la tensión sea mayor que el peso, o puede ser que la tensión sea menor que el peso. O puede ser que la tensión sea igual que el peso. Entonces, si la tensión es mayor que el peso y la aceleración es positiva, es porque está subiendo este ascensor. Si la aceleración es negativa, está frenándose o está bajando. Si la tensión es menor que el peso y la aceleración es positiva, está bajando. Y si la aceleración es negativa, está subiendo. Y si la tensión es igual que el peso, significa que o la velocidad es constante, o sea, se mueve a velocidad constante, o la velocidad es cero, no se está moviendo. Están las dos opciones. Okay. La velocidad es igual a cero. O sea, no se está moviendo. Tensión y peso, si las dos son iguales, significa que está quieto. El tema de la balanza, si te ponen una persona y hay una balanza ahí adentro, esta balanza me va a dar cuánto es la normal de esta persona, que sería lo mismo que esto de la tensión. O sea, si no depende la normal, o sea, normal menos peso, o sea, si la normal es mayor que el peso, si la normal es menor que el peso, si la normal es igual que el peso. El peso de la persona no va a cambiar, porque la fuerza peso se calculaba como la masa por la gravedad. O sea que por más que él esté subiendo, bajando, haciendo lo que sea, ese peso va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo un ejercicio de un ascensor y me dicen que ese tipo pesa 70 kilogramos, hago 70 por 9,8 y su peso va a ser siempre el mismo. O sea, vamos a poner una masa de 70 kilogramos, este hombre tiene un peso de 786 newtons. Eso no va a cambiar. Así él suba, baje del ascensor, haga lo que haga. La que me va a cambiar es la normal. O sea, la normal es la que va a hacerse más chico o más grande, depende si ese hombre está subiendo o bajando. Entonces, la que me va a dar la normal es esa balanza que me metieron adentro del ascensor. Está a propósito para que esto me dé la normal. O sea, esa balanza es la que me va a decir cuál es la normal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que depende del valor de la normal, lo voy a corroborar con el peso y voy a decir, bueno, si está subiendo, si está bajando. Y con la aceleración también. Porque me va a decir, por ejemplo, cuál es y me va a dar qué tipo de aceleración tiene, si aceleración negativa o aceleración positiva, para ver si eso está subiendo o si eso está bajando. ¿Y cómo va para sacar la normal, profe? ¿O me lo dan como dato? Muchas veces te dicen que estas personas están adentro de un ascensor y te dicen que están arriba de una balanza y te dice que esa balanza marca tanto. Entonces, esa balanza, ese valor que te está dando de la balanza, es el valor de la normal. No era el. Ah, el peso es. La fuerza peso sería la masa más por la gravedad. Claro, Y, eso no va a y la variar normal nunca. sería solo la masa. No, la normal es una fuerza también, pero que te la van a dar mostrándote la balanza. O sea, te van a decir que hay una persona dentro de un ascensor, subida arriba de una balanza, y por ejemplo te van a decir que esa balanza está marcando 500 newtons.
¿sí? Pero no es el peso real de esa persona. Esa persona está pesando 686. Entonces, lo que está ocurriendo es que o esta persona o está subiendo o está bajando. Tengo que ver qué es lo que está pasando con ella. Bueno, A ver. Ahí te mando uno. Ahí te mandé uno de una persona en una balanza. ¿para hacer? No, lo vamos a hacer juntos, pero para que tengas el texto. Te dice que es una persona que está parada sobre una balanza adentro de un ascensor y nota que la balanza indica un peso mayor que su peso habitual. O sea, él está viendo que esa balanza, o sea, lo que está marcando la balanza es mayor, o sea, que la normal de esa, pues la balanza lo que está marcando la normal es mayor que su fuerza-peso. Entonces dice, de las siguientes opciones, dice cuál le podría explicar qué es esta situación. Entonces, si la normal es mayor que el peso, o sea, si yo tengo el tipito acá y sé que la normal es mayor que el peso, o sea, la que está ganando está para arriba, es porque este hombre puede estar subiendo, ¿O frenando? acelerando, ¿Subiendo o acelerando? sí. O puede ser que esté bajando, puede ser que en el vez de estar subiendo y que esté ganando la normal, sino que esté bajando, pero ¿Y frenando? frenándose. Claro, bajando, frenando. Entonces, me dice, bueno, que sube con velocidad constante, baja con velocidad constante, esas no van. Bueno, sube y su velocidad va disminuyendo, esa ¿Por qué no tampoco, iría con velocidad constante, profe? porque si va con velocidad constante, la normal es igual que el peso. No, y no es lo que me dice. Me está diciendo que la normal, o sea, lo que está marcando la balanza es mayor que el peso. Entonces Ok. le queda o que sube acelerando o que baja frenando. Y bueno, de estas opciones te dices, bueno, sube, baja y su velocidad va disminuyendo. Así que es esta, baja frenando, está bajando frenando, por eso su normal es mayor que el peso. Bueno, a ver, dame otra. Entonces la D sería la respuesta correcta. A ver. Sí, Ok. bueno, a ver. Ahí te mando otro, que también es de esto. Ahí te mandé uno. Pero voy a hacer este, a ver si. Ahí te mando dos. ¿Lo hago? Sí. Ahí te mandé dos. Están buenos. Ok.
voy a traer materiales. La última puede ser. A ver. Te dice que dentro de un ascensor en movimiento una persona se encuentra parada sobre una balanza que indica la lectura 1/3 de su peso habitual. O sea, la balanza, la normal acá sería menor que el peso. Entonces, baja acelerando o sube frenando. Bueno, y habría que sacarlo de la aceleración. A ver. Porque tenemos que normal menos peso es igual a masa por aceleración. Entonces nosotros tenemos que la normal es 1/3 del peso menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Ya sabemos que la normal me está diciendo que es menor que el peso, o sea que está o bajando, baja acelerando o sube frenando, o sea, tiene de esas opciones. Entonces, baja acelerando, o sea, de estas opciones ya directamente hay algunas que puedo eliminar. Por ejemplo, las primeras dos podrían ser que sube frenando, la tercera que dice baja frenando, esa ya no es, después moviéndose con velocidad constante no es, en caída libre no es, las anteúltimas tres no es, y desciende frenando no es porque desciende acelerando. O sea que es una de las dos primeras. O sea, o asciende frenando con esa aceleración que nos dice ahí, o asciende frenando con la otra aceleración. Entonces lo que tengo que ver es el tema de las aceleraciones. Entonces, como esto es 1/3 del peso menos peso, hago esa cuenta, o sea, hago 1/3 menos 1, lo tomo como si fuera una ecuación, 1/3 de P menos una P, esto me está quedando menos 2/3 de P. Y es igual a masa por aceleración. El peso era masa por gravedad. Entonces, como la masa aparece en los términos de los dos lados, la puedo simplificar. Entonces, me queda que la aceleración es menos 2/3 de la gravedad. ¿Cómo hizo? Ahí ya me perdí. ¿Cómo hizo eso? Vos tenés la fórmula para poder calcular la aceleración es la sumatoria de las fuerzas igual masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas, las dos fuerzas que están trabajando son normal y peso. Entonces, bueno, normal menos peso es igual a masa por aceleración. Me dicen que la normal es 1/3 del peso. Entonces, acá donde está normal, puse 1/3 del peso. 1/3 del peso menos peso igual masa por aceleración. Hago la cuenta esta, 1/3, esta P es como si fuera una X, o sea, 1/3 de X menos una X, o sea, esto es como si fuera 1. 1/3 menos 1 me da menos 2/3 de P. P, el peso, la fórmula peso, es masa por gravedad. Entonces lo que dice acá, en vez de poner la P, puse masa por gravedad. Y como el término de la masa está en los dos lados, yo lo puedo simplificar. O sea, puedo eliminar la masa de los dos lados. Entonces me termina quedando esto, que menos 2/3 de la gravedad es igual a la aceleración, o podríamos darlo vuelta, o sea, vamos a ponerle el signo, se lo vamos a meter a la aceleración, bueno, igual no pasa nada, puede ser el signo, vamos a dejarlo así. Menos 2/3 de la gravedad es la aceleración. Entonces, o sea que es negativa, está bien, porque está pasando
esto que estamos diciendo nosotros, que al ser tensión menos peso, sube con aceleración negativa, o sea, sube frenando, que está bien, o sea, la aceleración va a ser negativa, entonces sé que sube frenando. Es una de las dos primeras. Es la primera de todas porque fíjate que te dice que la aceleración es 2/3 de G, que es lo que nos quedó a nosotros. Entonces es la opción A. No entendí bien eso, ¿cómo dedujo que sube frenando? O sea, entiendo que al ser ¿cómo se llama? La fuerza, no, la balanza marcó menos que el peso. Ahí, bueno, entiendo que puede estar bajando o subiendo. Ahora, bueno, dedujo que está subiendo. No deduje eso. O sea, busqué en las opciones y no había una que diga bajando, acelerando. Entonces, bueno, por descarte, digamos. Claro, o sea, ninguna me puso bajando y acelerando. Si hubiese sido bajando y acelerando, o sea, si estuviera la opción, de donde me voy a dar cuenta es en la aceleración. Si la aceleración me da positiva o negativa. Como esta, cuando yo hago la cuenta, ves que me da negativa la aceleración, tiene que ser ascendiendo y frenando. O sea, tiene que ser esta, subiendo y frenando. No puede ser bajando porque para que baje tenía que ser aceleración positiva. O sea, me iba a dar cuenta acá al final, cuando terminaba la cuenta, con el signo. O sea, pero si no, yo lo que busqué ahí es cuál de esas opciones iba a usar. Entonces dije, bueno, a ver cuál me sirve. Tiene que ser o sube frenando o baja acelerando. Baja acelerando no había ninguna. O sea, la que está es descendiendo frenando, o sea, no bajando acelerando. Después había movimiento con velocidad constante, que no puede ser. Caída libre, y la otra también era descendiendo y frenando. Así que las dos opciones que me quedaron para poder ver si son o no, son las dos de arriba. Entonces, se hace que asciende frenando, y lo que saqué, calculé, es la aceleración para poder ponerlo ahí, o sea, ponerle a ver cuál iba a ser o sea, qué valor me iba a quedar, porque me ponen, las dos opciones tienen dos aceleraciones diferentes. Una era 2/3 G y la otra era G sobre 3. Ok. Entonces, al calcularla, ahí me doy cuenta que es la primera opción. Pero si me hubiese puesto alguna que sea descendiendo, acelerando, también tenía que tomar en cuenta que podía ser esa. Me iba a dar cuenta con el signo de la aceleración. Si la aceleración era negativa, no, es que asciende y frena. Bien. Bueno, el parcial que te mandé, tiene también algunos que puedes hacer. Viste que habíamos hecho el de MRU, el de MRV, el 4, el 5 podés hacerlo para practicar. Y a ver si hay alguno más acá. Todos los que sean de fuerzas los podés irse haciendo. Todo lo que sea dinámica y cinemática lo podés calcular. Bueno, listo. Y ya la próxima vendríamos ¿Te hidrostática. puedo hacer consultas por Sí, WhatsApp? sí, Sí. sí. Dale. Ya la próxima haríamos hidrostática. Y sí, calculo que hidrostática, y por ahí llegamos a hacer algo más, empezar con calor. Perfecto. Bueno, ahora te voy a mandar los links, porque la hidrostática yo las tengo subidas. Yo las vi con Lizzy y con otro chico más. Así que por ahí, si las querés ir viendo, también te sirven por ahí para vas entendiendo algo, y está bueno. Genial. Explicado por ahí de Bueno, diferentes formas. Así que bueno, ahora te subo esto y te mando los links estos. Igual ahí están en el canal y están públicos. Así que si los buscas, están. bien, profe. Ok. Bueno, ahora Bueno, te subo esto. gracias, profe. Nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente, nos vemos lunes. Nos vemos el lunes. Chao, chao.